Hola, en este último material veremos la parte final de las reacciones reversibles y, perdón, de las reacciones reversibles y veremos las reacciones reversibles. Entonces tenemos de las reacciones laterales o paralelas, bueno, este es un ejemplo, es decir, por ejemplo, del nitrazepam, que es la molécula que vemos acá, su proceso de metabolización o descomposición podría tomar dos caminos. Por este camino, es este metabolismo, por este camino, otro metabolito. Y ambos podrían estar ocurriendo de manera simultánea. Por eso tenemos una reacción lateral o paralela. Y vamos a verlo con este ejemplo. No vamos a ver todas las diferentes propiedades de que tenemos en este caso. D se convierte en C, un proceso de orden 1, y B que se convierte en D en un proceso de orden 1. Y podríamos tener que los procesos, viendo los procesos sean de orden 0, o que uno sea de orden 0 y el otro sea de orden 1. No vamos a hacerlo en esta presentación, sino que ahí les queda para que ustedes las posibilidades y practiquen montando el esquema o mostrando esquemas, combinando diferentes posibilidades, serie, reacciones locales, y practicar a escribir las ecuaciones de velocidad y a partir de ellas obtener. Lo único que hay que tener presente es que partimos siempre de la premisa de que a tiempo cero solo existe el recurso inicial y que en el caso de que alguno de los procesos iniciales sea de orden cero, este reactante inicial se va a acabar en algún momento. Procedemos entonces a obtener las ecuaciones de velocidad y posteriormente las ecuaciones cinéticas integradas para los participantes de este proceso. Bueno, para fines de que me alcance la pizarra no voy a copiar aquí el esquema, espero que lo recuerden, ¿verdad? B que se convierte en C y en D por procesos paralelos, ambos por constantes de orden 1. Entonces tendríamos en primer lugar la ecuación de velocidad para B. dB de t será igual a... Bueno, B se descompone por dos procesos, ambos de orden 1, por lo tanto ambos irán con signo negativo. Menos K1 y en ambos claramente el reactante es B. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarla por ahí, esa todavía la podemos trabajar más, pero dejémosla por ahí planteada. En el caso de C, podemos decir que la ecuación de velocidad para C pues sería la siguiente. 1, ¿qué le sucede a C? Únicamente se forma a partir de B, y entonces escribiríamos K1 por B. Y para D sería algo muy parecido. Claramente lo que cambia es la constante. Ya no sería K1, sino que sería K2. Bueno, aquí como podemos ver hay un factor común que es la concentración de B. Y esto lo podemos escribir de esta manera. dB de t será igual a menos K1, K2 por B. Y acá podemos hacer lo siguiente. Vamos a decir que vamos a llamar K grande a la suma de K1 más K2. Y entonces nos va a quedar que la ecuación de velocidad para B ya simplificada será igual a menos K por B. Típica ecuación de un proceso de orden 1, el cual ya sabemos qué sucede. Digamos, S por la transformada de B menos B a tiempo 0 será igual a menos K por la transformada de B. Y de acá ya sabemos que la transformada de B será igual a B sub 0 dividido entre S más K, y que la ecuación cinética integrada para B pues sería la típica de orden 1, B sub 0 por E a la menos K por T. Muy
Muy bien, vamos con C y con D, que van a ver, si las ecuaciones de velocidad son similares, las ecuaciones cinéticas integradas también lo serán. En el caso de C tendríamos que S por la transformada de C menos C a tiempo cero, que es 0, será igual a K1 por la transformada de B. Es decir, que S por la transformada de C es igual a K1 por la transformada de B, que es todo esto que tenemos acá anteriormente, B sub 0 entre S más K. Por lo tanto, la transformada de C será K1 B sub 0 entre S por S más K. Y bueno, buscando en la tabla de transformadas encontramos que la ecuación cinética integrada para C entonces sería igual a K1 B sub 0 entre K por 1 menos E a la menos K por T. En el caso de D, pues vamos a hacerlo más rápido porque es algo muy parecido. Tendríamos S transformada de menos D a tiempo 0 que es 0, será igual a K2 por la transformada de B. Y de acá podríamos decir que la transformada de D, pues entonces sería igual a K2 B sub 0 entre S por S más K. Y que la ecuación cinética integrada para D sería igual a K2 B sub 0 entre K por 1 menos E a la menos K por T. Ok. Y bueno, esas serían las tres ecuaciones cinéticas integradas. Aquí todavía podemos hacer algo bastante particular. Si yo graficara, por ejemplo, voy a hacerlo con C. Si yo graficara C en función del tiempo, por la forma de esta ecuación, esto sería curva, esto sería algo así. Y resulta, perdón aquí la curva que no me quedara tan bien, que el valor de C conforme avanza el tiempo tiende a un valor. Vamos a ver qué sucede. Entonces podemos decir así de manera general que cuando el tiempo tiende a infinito, este término de acá, E a la menos K por T, tiende a cero. Porque si T se hace muy grande, T por un número negativo se hace un número negativo infinitamente grande y cualquier exponente elevado a un número grande, y entre más grande sea ese número, cada vez se hace más pequeño el resultado, por lo tanto esto tiende a cero. Si esto tiende a cero, entonces tendríamos que T a ese tiempo, que podríamos llamarlo C infinito, será igual a K1 B sub 0 entre K por 1 menos 0, o sea, será igual a K1 B sub 0 entre K. Y lo mismo podríamos decir con D. D a un tiempo grande, de infinito, será igual a K2 B sub 0 entre K. Es decir, cuando el tiempo es lo suficientemente amplio para que este término E a la menos K por T sea despreciable con respecto a K1 B sub 0 entre K, la concentración de C o de D, si graficáramos aquí D, vean que ya prácticamente no va a cambiar y tiende a un valor constante, que es este que estamos llamando como C infinito o D infinito. Le ponemos ese nombre para hacer justicia a la formulación matemática que estamos planteando, pero no significa que para que esto ocurra tiene que pasar una cantidad infinita de tiempo. Simplemente aquí va a depender mucho de los valores de las constantes, pero usualmente si las constantes son del orden de días, pues puede ser que pasen unas cuantas horas, unos cuantos días y ya se obtengan estos resultados donde se observa cuál valor es al que tiende. Entonces, estos valores, C a tiempo infinito o D a tiempo infinito, no son tan difíciles de determinar.
¿Y cuál es la ventaja de eso? Bueno, que si trabajamos con esos valores, vean que podríamos hacer, por ejemplo, este cociente. Yo puedo hacer que c infinito entre t infinito sería k1 p sub 0 entre k, todo eso dividido entre lo que corresponde a infinito, k2 p sub 0 entre k. Y aquí simplifico, y entonces obtengo que c a tiempo infinito entre d tiempo infinito es igual a k1 entre k2. Y esto, bueno, puede ser una herramienta muy útil si, por ejemplo, lo que necesitamos es determinar los valores específicos de K1 y de K2. Vean que con valores de B a diferentes tiempos, yo puedo, haciendo lineal esta relación, obtener el valor de K mayúscula. ¿Qué era K mayúscula? Recuerden, la suma de K1 más K2. Pero si yo tengo valores a tiempos ya avanzados de C y de D y puedo determinar con cierto grado de exactitud cuánto es C infinito y cuánto es D infinito, por medio de este cociente puedo saber cuánto es K1 con respecto a K2. Y con esta información y con el valor de K, puedo obtener el valor específico de K1 y de K2. Y eso pues puede resultar bastante interesante. Muy bien. Volvemos entonces a la presentación para ir a la última parte de este tema, que serían las reacciones reversibles. Un ejemplo muy clásico es cuando ocurre la epimerización de las tetraciclinas, y normalmente este tipo de reacciones, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Se forma algún isómero inactivo o activo del principio activo, y esto pues va a ser de importancia para evaluar la estabilidad y poder hacer los cálculos determinados, las instancias. Lo importante es que, bueno, en el caso de las reacciones reversibles, siempre el proceso hacia la derecha o hacia la izquierda van a ser procesos de orden 1. Es decir, esta cadena y KI siempre serán de orden 1. Y acá lo que nos queda es, uno, determinar la velocidad a la que se descompone A o la velocidad a la que se forma B. Entonces vamos a verlo a continuación. Entonces, aquí partimos, perdón, voy a devolverme un poquito, partimos siempre de las mismas premisas. Digamos que para nosotros el compuesto de interés es A, es el que aparece primero, será el reactante inicial, será el principio activo, por ejemplo, contenido en el medicamento. Y a tiempo cero solamente hay A, es decir, a tiempo cero la concentración de B es 0. ¿Okay? Entonces, eso sí, para analizar esta situación vamos a hacer un pequeño cambio en la nomenclatura. Vamos a llamar a la cantidad inicial del reactante A o del reactante inicial, o sea A sub 0, la vamos a llamar A minúscula. A lo que se haya formado de B a cualquier tiempo, que viendo la estequiometría de la reacción es exactamente lo mismo que ha reaccionado de a eso lo vamos a llamar X. Por lo tanto, la concentración de A cualquier tiempo pues sería lo que había al inicio menos lo que ha reaccionado, o sea, A minúscula menos X. Y con esta nomenclatura es que vamos a plantear, uno, la ecuación de velocidad que nos interesa en este caso, y obtener la ecuación cinética integrada correspondiente. Entonces, en primer lugar vamos a plantear la ecuación de velocidad en función de B, y vamos a trabajar con esta. Entonces tendríamos que dv de t, que en este caso, como la concentración de B a cualquier tiempo, hemos dicho que era X, vamos a llamarla como dx de t, será igual a lo siguiente. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué le sucede a B? Bueno, primero se tiene que formar. Es un proceso que va a incrementar la concentración de B, por eso es positivo y depende de KD. Entonces sería KD por la concentración de A, que ya dijimos, la concentración de A es A minúscula menos X. Una vez que se forma B, se descompone para volver a formar A. Ese es un proceso que disminuye la concentración de B, por eso ponemos el menos 1, depende de KI, y el reactante en este proceso sería B o X.
Por eso entonces nos queda de esta manera la ecuación de velocidad para b, o sea que es x, que es lo mismo. Desarrollando este producto tendríamos que dx de t sería igual a kd por a menos kd por x menos ki por x. Y acá sacando un factor común tendríamos que dx de t sería igual a kd por a menos kd más ki por x. Y acá, antes de continuar con esto, vamos a ver lo siguiente. Bueno, ¿qué sucede cuando se alcanza el equilibrio? Y recuerden qué sucede cómo sabemos que se ha alcanzado el equilibrio. Recuerden algo muy importante, el equilibrio no implica que las concentraciones de A y de B sean iguales. No es eso, ¿verdad? Simple y sencillamente el equilibrio lo que significa es que la concentración de A ya no cambia y la concentración de B tampoco cambia, permanecen constantes, pero no necesariamente son iguales. Esa es una de tantas posibilidades y de eso va a depender del valor de la constante de equilibrio. Pero bueno, ¿qué sucede en el equilibrio? En el equilibrio lo que sí tenemos claro es que la velocidad del proceso hacia la derecha tiene que ser igual a la velocidad del proceso hacia la izquierda. Eso es definitivo porque estamos hablando de equilibrios dinámicos. Los dos procesos siguen ocurriendo, pero lo hacen a la misma velocidad. Por lo tanto, como la velocidad hacia la derecha depende de esta expresión y la velocidad hacia la izquierda depende de esta expresión, en el equilibrio las dos tienen que ser iguales. Ahora, el valor de x ya no es cualquier x, sino que es la concentración de B en el equilibrio. Por eso le ponemos el subíndice x en el equilibrio. A sigue siendo A minúscula porque recuerden, A es la concentración inicial. Ese es un valor fijo, no va a cambiar. Entonces, partimos de esta premisa. De ahí podemos tomar dos caminos. El primer camino es despejar el cociente de KD entre KI, que sería, pasando esto a dividir acá, KD entre KI será igual a X en el equilibrio entre A menos X en el equilibrio. Y lo que podemos decir entonces es KD entre KI es la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. Donde vean que se cumple el asunto. Aquí que tenemos X en el equilibrio sería la concentración de productos en el equilibrio. A menos X en el equilibrio será la concentración de reactantes en el equilibrio. Y bueno, esta es una expresión que nos va a resultar bastante útil en algunos de los ejercicios que podríamos enfrentarnos. ¿Okay? Entonces esta es una forma de expresar la constante de equilibrio. Pero partiendo de acá también podemos tomar otro camino. Desarrollando este producto tendríamos que KD por A menos KD por X en el equilibrio es igual a KI por X en el equilibrio. Y despejamos KD por A. KD por A será igual a KD X en el equilibrio más KI X en el equilibrio. Y acá a la derecha también vean que podemos sacar factor común X en el equilibrio y entonces tendríamos que KD por A será igual a KD más KI por X en el equilibrio. ¿Esto para qué lo hicimos? Para poder continuar acá con el desarrollo de la ecuación de velocidad que teníamos para X. Ven que aquí aparece KdA y aquí aparece KdA. Vamos a sustituir este término acá. Entonces ahora nos queda que la razón de x de t será igual a kd más ki por x en el equilibrio menos kd más ki por x. Y así podemos aquí también sacar un factor común que sería kd más ki. Entonces nos va a quedar que dx de t será igual a ¿qué? A kd más ki por x en el equilibrio menos x. Y ya casi estamos listos para poder resolver esta ecuación diferencial. Entonces, habíamos quedado en este paso. Ahora, simplemente para hacerlo más sencillo y no tener que estar escribiendo KD más KI, vamos a llamar a KD más KI como K. Y ya podríamos resolver esta ecuación diferencial, donde dx de t será igual a K por X en el equilibrio menos X. Pero para resolver esa ecuación diferencial, vamos a tener que hacerlo por el método de sustitución. Aquí ya no vamos a usar transformadas de Laplace, vamos a usar el método analítico, pero hay que usar sustitución. Entonces vamos a llamar u a x en el equilibrio menos x. Y la derivada de u con respecto a x sería menos 1.
¿verdad? X en el equilibrio, recuerden, es un valor fijo, es una constante, la derivada de esto sería 0 y la derivada de menos x sería menos 1. Y de acá podemos decir entonces que menos de u es igual a dx. Esto lo vamos a usar para sustituir acá. Entonces podemos decir que menos de u entre dt sería igual a k por u. Y ahora sí, podemos resolver esta ecuación. Acomodando términos y aplicando la integración entre límites, diríamos que du entre u, de u0 a u, tiene que ser igual a menos la integral de 0 a t de k por dt. La integral de u entre u es el logaritmo natural de u y evaluado entre los límites, logaritmo natural de u menos logaritmo natural de u a tiempo 0. Y la integral de k de t, k es una constante, la integral de dt sería t, evaluado entre 0 y t sería t. Entonces menos k por t. Esto lo podemos acomodar de esta forma. Ahora pasamos esto allá y nos queda logaritmo natural de u sería menos k por t más el logaritmo natural de u a tiempo 0. Y ahora sí, ya podemos devolvernos sabiendo que u es igual a x en el equilibrio menos x. Entonces acá iría esto. ¿Y qué sucede a tiempo 0? A tiempo 0 no hay nada de b, por lo tanto x a tiempo 0 es 0. Por lo tanto, u a tiempo 0 sería x en el equilibrio, que es lo que tenemos acá. Y esta sería la ecuación cinética integrada para el producto B en la reacción reversible, expresada de esta manera. Vean que esto corresponde a una relación lineal. Ahora, esta ecuación podríamos expresarla no en logaritmos naturales, sino en logaritmos en base 10. Si sabemos que la equivalencia es esta, ¿verdad? 2,303 veces el logaritmo en base 10 de A sería igual al logaritmo natural de A. Entonces, haciendo la respectiva sustitución acá, tendríamos lo siguiente. Aquí, perdón, aquí hay un error. Debería ser 2303 este logaritmo. Y entonces dividimos todo entre 2303 y nos queda esta expresión. Y aquí, perdón, aquí falta multiplicar este logaritmo por 2303. Y nos queda esta otra expresión que estaría en función de logaritmo pero en base 10 y que corresponde a una relación lineal también. Recordando que x es lo que se ha formado del producto B o lo que ha reaccionado del reactante inicial A, para que lo tengamos presente. Más adelante, pues ya cuando tengamos un ejemplo, pues lo veremos, verá durante la clase. Por ahora lo que quiero es que vean esto.